Bueno, hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a estar buscando en la Biblia. Les invito a buscar en sus Biblias también. En Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Bueno, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple con su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Aquí Moisés, ya que esta es una porción de la palabra la cual menciona una historia de los israelitas, del pueblo del Señor cruzando el Mar Rojo. Cuando ellos estaban, después de haber salido de Egipto, Moisés les habla por medio del Señor, por medio de Moisés, le habla al pueblo de Israel cuando estaban en medio de esa salida, cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel. Ellos estaban con temor, tenían miedo y no sabían qué hacer, pero ahí el Señor por medio de Moisés habló y les dijo: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Ahí el Señor les hablaba manteniéndolos con calma, diciéndoles: aquí estoy, no se preocupen porque ustedes están conmigo. Amén. Así que después de leer esa palabra, vamos a adorar al Señor, reconociéndolo una vez más por lo que hizo y por lo que hace. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Fuiste de toda generación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Amén. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vive de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Señor. Padre, nosotros adoramos y decimos, Señor, a veces sin cansarnos, amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 De toda generación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Aleluya. En Nehemías 9:6 nos dice la palabra del Señor: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Con esa misma disposición de corazón venimos a adorar al Señor, a decirle que Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dios te adoramos. Amén. Aleluya. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los tiempos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie como
sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie como Él, oh gran Dios soy, el Señor, te adoramos, todo poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. El Señor, te adoramos, eres una muerte del pecado, glorioso Redentor, y llenado de amor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Damos que para Él es toda la gloria. El día de hoy. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron el día de hoy? Amén. Nadie es como el Señor. Nadie es tan grande como Él, por eso lo adoramos a Él. ¿Cuántos lo creen? Bueno, le quiero dar la bienvenida a mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido a la comunidad de la Gracia, nuestra iglesia cristiana. Para los que no me conocen, mi nombre es Richard Montes. Voy a ser el servidor del día de hoy, el que va a dirigir el día de hoy y el que va a dar el devocional. Amén. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a estar buscando en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Vamos a estar aquí indicando que este devocional tiene por nombre un legado eterno, la vida del profeta Samuel. Vamos a ponerlo ahí como ejemplo el día de hoy para poder ver lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraban y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto. Amén. Vamos a hablar acerca de la vida del profeta Samuel para ver lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Vamos a entender que desde antes de que fuera concebido el profeta Samuel, ya Dios lo había apartado
para él, para un propósito, para cumplir un propósito. Vemos que Samuel fue uno de los más grandes profetas. Fue también el último gran juez de Israel. Cuando hay legados pobres y legados eternos espirituales, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de legado, cuando se habla de legado, se habla que son ideas, pensamientos, culturas, tradiciones, trabajo, todo lo que usted quiera legar y dejar para la posteridad. Pero cuando hablamos de legados espirituales, es algo que trasciende de generación en generación a lo largo de los años. Son principios de Dios que se mantienen. ¿Cuántos lo creen que es así? Y si nosotros lo cumplimos, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Jesucristo. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿Ven? Entonces vamos a ver 3 legados espirituales que dejó Samuel, que son: 1, la sensibilidad espiritual; 2, súplica intercesora, oración intercesora; y 3, un servicio espiritual influyente. Ser sensible es buscar la presencia de Dios, es tener la capacidad, un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, de creer de que Dios está allí, de buscar su presencia, de ser sensible a la voz de Dios, ser sensible a las oportunidades que Dios está demandando de cada uno de nosotros, ser sensible al llamado de Dios. ¿Cuánto cree que Dios lo ha llamado? Amén. Aleluya, gloria a Dios por eso. En el capítulo número 3 del primer libro de Samuel, allí vemos que Samuel, siendo un niño, es sensible a la voz de Dios. Dios lo estaba llamando en ese momento. También podemos ver en el capítulo 9, viendo allí a Samuel siendo sensible a ver la gracia de Dios sobre otros. Ahí vemos cuando Dios le dice en ese capítulo que ungiera a Saúl como rey. En el capítulo 16 también lo podemos ver la gracia sobre David, que ungiera también a David como rey. Hay algo que tenemos que hacer todos los días, mi hermano: buscar siempre ser sensible a la voz de Dios. ¿A través de qué? De la oración. Un gran predicador dijo alguna vez: o la Biblia nos aparta de Dios, o el mundo nos aparta de la Biblia. Tremendo. A veces, por ponerle un ejemplo, a veces nosotros estamos haciendo cosas malas y sabemos que son cosas malas, que son perjudiciales para nuestra vida, que van a ser negativas para nuestra vida, y aún así lo hacemos. Pero a veces no somos sensibles a la voz de Dios, no somos sensibles a su presencia, no somos sensibles al Espíritu Santo para que nos redarguya, para que nos corrija y nos pueda decir: lo estás haciendo mal. Debemos ser sensibles, mi hermano. El segundo legado es la súplica, la oración intercesora. En el capítulo del mismo libro, el capítulo 12 del mismo libro, del versículo 23, dice el profeta Samuel: lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar, de orar, de interceder por vosotros. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Mira lo que hacía el profeta. Samuel oraba e intercedía diariamente por todo Israel. ¿Saben una cosa? ¿Saben lo que significa Samuel? Es ser oído por Dios. Vemos años más adelante que en el Salmo 99 también lo nombran allí. Dice el Salmo 99, 6, dice de la siguiente manera: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaban, los que intercedían, los que oraban su nombre, y el Señor le respondía. Miren lo maravilloso, que todavía se sigue hablando después de haber muerto Samuel. Todavía la Biblia seguía hablando acerca del legado, del ejemplo. Vamos a ver el tercer legado. Samuel fue un hombre con un servicio influyente. Tuvo una vida que influía en todo Israel.
Y eso lo podemos ver en el capítulo 35, versículo 18, pero de Segunda de Crónicas, para lo que anoto. Ahí vemos que el rey Josías para aquel entonces quería hacer una gran fiesta porque era el tiempo de Pascua y quería que una gran fiesta de júbilo, donde la gente estaba deseosa, porque no se hacía, dice ese versículo, que no se hacía una gran fiesta desde los tiempos de ¿quién? De Samuel. También lo podemos ver en el capítulo 7, 16, que dice: todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Vemos allí a Samuel como juez, pero también lo podemos ver allí también como pastor, llevando la palabra de Dios a todos esos lugares. Maravilloso, ¿no creen ustedes? También podemos decir que el servicio es influencia. Muchas veces nosotros le vamos a hablar a personas más con nuestros testimonios, más con nuestros servicios, con nuestras propias palabras. Nos van a decir: no me des tanto, dame testimonio, dame, verifique, perdón. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a otras personas de Cristo? Sepan, hermanos, que de tener un servicio influyente no significa de tener seguidores, sino significa ser influenciando a los demás para que los demás puedan llegar a los pies de Cristo. Eso significa ser y tener un servicio influyente, así como lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo, en el cual le dijo: te encargo esto, que lo hagas con otros hombres idóneos, así como yo soy un servidor fiel, influyente, espiritual, así como yo he influenciado en ti, yo quiero que tú lo hagas con otro hombre. Debemos ser de influencia, señores, a las personas para que puedan ver a Cristo. Muchas personas van a ver a Cristo, el Señor, a través de cada uno de nosotros. Muchas personas quizás les van a hablar, no van a tener la oportunidad. Dice que todo el mundo va a estar ante el trono de Dios, para ser juzgado. Pero no van a tener tantas las oportunidades como nosotros las tuvimos. Pero sí, nosotros vamos a ser esas personas que les podemos predicar. Amén. Entonces, para terminar, ¿cómo quieren ustedes que lo recuerden? ¿Cómo quieren que lo recuerden? Haciendo las cosas malas, no, esta persona hizo esto malo, tomó estas malas decisiones, o lo quieren que lo recuerden porque Dios lo usó de gran manera para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito. ¿Ustedes quisieran que lo recordaran así? Entonces mantengan esos 3 principios que le acabo de dar. Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, bendito Rey, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por este ejemplo que nos da, Señor, el día de hoy, de mantenernos, Señor, y ser sensible a tu voz, Padre, ser sensible a tu presencia, ser sensible a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, que podamos ser unos hombres y mujeres intercesoras, Señor, intercesores, para poder ver, Señor, la necesidad de cada hombre, cada mujer, Señor, y poder interceder a ti para que tú puedas suplir sus necesidades, Padre eterno. Gracias también, Señor, por este servicio y por este trabajo que lo vamos a hacer, Señor, sea en la iglesia, sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea donde sea, Padre, para que podamos ser de influencia para todos los demás. Amén. Los aplausos y la gloria, ¿para qué? Para el Señor. Él es el que merece toda la gloria y honra, mi hermano. Nosotros somos servidores, como dice la palabra. Siervos como inútiles, haciendo lo que Él nos manda. Hermanos, hay un anuncio que no se nos pasó allí, y es el próximo sábado a las 3 de la tarde. Próximo sábado, 3 de la tarde, tenemos evangelismo. La reunión o el lugar de reunión va a ser la sede. Entonces, próximo sábado
3 de la tarde, ¿tenemos qué? Evangelismo. Entonces los esperamos aquí, mis hermanos. Y quisiera que estuvieran orando por un hermano que perdió ayer a su mamá. Él es de una iglesia hermana de la iglesia Hoy con Cristo. Se llama Junior Aponte, que ayer falleció su mamá. Entonces, para que estemos orando por él y por todos los trámites que hay que hacerse en el cementerio. Entonces, continuamos, mis hermanos, con nuestras prédicas acerca de qué carta estamos hablando. Efesios. ¿Y por cuál versículo vamos? 17. Oramos y empezamos entonces. El tiempo es corto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra, abrir la Biblia, cantar y adorarte a ti, Señor, glorificarte y sobre todo orar e interceder, Señor, por nuestros hermanos que están en misiones. Señor, aprovecho la oportunidad con mis hermanos para orar, Señor, por Junior, por Silvana, Señor, y por todas las niñas que están allí en Argentina, Señor, que tuvo la pérdida, Señor, de su mamá aquí en Venezuela. Señor, sé tú, Dios, abriendo todas las puertas para que el trámite, Señor, de sepelio, Señor, se haga lo más fácil posible, Señor, y dale fortaleza, Señor, a nuestro hermano Junior, Señor, por la pérdida de su mamá. También, Señor, para nuestro hermano Salvador, Señor, por nuestra hermana Estalina, Señor, que se siente un poco quebrantada de salud, Señor, sé tú sanándola, guardándola, Señor, y en todo lo que hacemos, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, venimos hablando de la carta a los Efesios, mis hermanos, y las 2 semanas pasadas, exceptuando el de misiones, se habló sobre el versículo 17, que nos habla de tomar el yelmo de la salvación, y el pastor Iván nos estuvo hablando acerca de ese tema tan interesante que es la salvación. Y hoy vamos a hablar a partir del versículo 17b, o en algunas Biblias el versículo, sí, el 18, que es la continuación de este versículo como tal. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca de lo que es la palabra de Dios. Y van a haber algunas dudas que muchos nos hemos planteado. Hay algunas dudas que todavía gente se plantea y que vamos a procurar en estas varias prédicas que vamos a tener, explicar qué es la palabra de Dios. Nosotros la conocemos hoy día como la Biblia. Y les leo un corto concepto acerca de lo que se dice de lo que es la Biblia. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base a la tradición judía del Antiguo Testamento y al anuncio del Evangelio en el Nuevo Testamento. La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia ta aiga, que significa libros sagrados. En resumen, lo que tenemos nosotros en la mano es una recopilación de libros sagrados. Entonces es por ello que se le llama Biblia. Ahora, ¿por qué se considera la Biblia la palabra de Dios? Y esta es una de las preguntas que nosotros, antes de creer en el Señor, quizás muchos nos la hicimos, y hoy día muchas personas todavía, al momento de que tú quieres presentarte el Evangelio, te dicen, ¿por qué voy a creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres? Vamos a procurar hoy aclarar un poco con eso lo que ellos, muchas personas, dicen. La Biblia no es un libro de filosofía, pero resulta que muchos filósofos citan la Biblia. La Biblia no es un libro de biología ni de ciencia, pero muchos científicos recurren a la Biblia
para comprobar sus experimentos. La Biblia no es un libro de psicología, pero muchos psicólogos recurren a la Biblia para darle orientación a sus pacientes. Pero lo más interesante de todo es que la Biblia tampoco es un libro de religión. La Biblia lo que nos quiere mostrar es acerca de la creación del hombre y de la relación de lo que Dios quiere para con el hombre, y sobre todo de lo que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, y que conozcamos a una persona en particular, que es el puente y el acceso que vino a recuperar la relación que había perdido el hombre con Dios, que es Jesucristo. Entonces, en sí la Biblia tiene ese mensaje central. En el Antiguo Testamento nos mostraba destellos de ese Mesías. En el Nuevo Testamento vemos cumplido los destellos o los antitipos que se mostraban acerca de ese Mesías que iba a venir, que es Jesucristo. La Biblia, para los que no saben, y muchos dirán, pero es algo sencillo que ya conocemos, la Biblia tiene 66 libros escritos e inspirados, que no se olvide esta palabra, inspirados por el Espíritu Santo, divididos en 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, escrita por aproximadamente 40 autores, aproximadamente en 1600 años, donde estas personas, muchos de ellos ni se conocieron, muchos de ellos estaban ubicados en distintos lugares, distintas ciudades, pero con un hilo central. Y es por ello que cuando personas preguntan ¿cómo es posible si la Biblia fue inspirada por Dios? Allí es cuando usted puede decirle cómo es posible que 40 autores en 1600 años, que no había internet, no había mensaje de texto, no había mail, pudieron hacer un mensaje central en el Señor Jesús. Pudieron hacer un hilo en cada uno de sus escritos. Cada uno de los libros se entrelaza entre sí con un hilo rojo, como le llaman. Ese hilo rojo es la vida completa de Jesús. Ahora bien, está escrito el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma? Ajá, en hebreo y arameo, algunos pasajes, y el Nuevo Testamento escrito en griego. Algo interesante, que la palabra de Dios en el medio o en el Nuevo Testamento, en el inicio del Nuevo Testamento, para los que tienen Biblia, no les va a salir en el teléfono, para los que tienen Biblia, váyanse a Mateo capítulo 1, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1. ¿Ya están? Ok, ahora pase la hoja que viene después de Mateo, antes de Mateo. ¿Qué ven allí? Una página en blanco. Allí, esa página en blanco no es casualidad. Esa página en blanco también habla de la palabra de Dios. Esa página en blanco que está allí son 400 años que Dios no lo habló de ninguna manera, que no hubo profeta que hablara acerca de la palabra de Dios. Por ello es que vemos que Israel estaba bajo el dominio de un imperio, y cuando vemos en el Nuevo Testamento está bajo Roma, bajo el imperio romano. Pero esos 400 años también hubo una historia, que los invito a que la conozcan, que la busquen. Dios, a pesar de que no hay nada escrito en estos 400 años de silencio, Dios también estuvo pendiente allí de su pueblo, y que se iba cumpliendo cada vez y en cada momento lo que Él ya había hablado. Ahora bien, la Biblia no es un libro que narra hechos históricos, y les leo esto que me encantó aquí. La Biblia no es un libro que solo narra hechos históricos o lo que nos recomienda hacer, sino que nos habla sobre todo
de alguien a que cada uno de nosotros tenemos que conocer. Y ese Señor se llama nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que nosotros tenemos que buscar conocer, porque Él es el que fue enviado y Él es el del que habla toda cultura. ¿Para qué? Porque Él es el medio por el cual se va a restablecer la relación que había perdido el hombre con Dios. La Biblia es una revelación personal de Dios. Cuando estaba buscando acerca de qué era en cuanto a la Biblia como revelación, existen aproximadamente 14 maneras en las cuales Dios se ha revelado al hombre. Y se las digo. La primera, a través de la naturaleza. Salmo 191:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Quiere decir que cuando nosotros vemos ese Ávila floreado, vemos la montaña, vemos absolutamente todo cuanto fue creado, es Dios revelándose al hombre de que eso no pudo existir a través de un Big Bang. Eso no se fue creado, imposible que eso haya sido creado a través de una explosión. También Dios se nos reveló a través de la providencia. ¿Cómo es posible que los cielos no se caigan? ¿Cómo es posible que el mar tenga límites? ¿Cómo es posible que dicen que en la tierra cayó un meteorito y que se formó todo y han pasado 10.000 años y no ha caído otro? ¿Cómo es posible que exista una capa de ozono que cualquier basura que vaya cayendo se desintegra? Eso es el cuidado que Dios tiene en cada uno de nosotros, y es una manera de Dios también revelarse al mundo. También Dios se reveló a través de lo que cada uno tenemos, que es conciencia. Cada uno de nosotros sabe lo bueno y lo malo. Romanos 2, capítulo 14 y 15 dice que la ley de Dios fue grabada en nuestros corazones. Esa es una manera de que Dios también se le haya revelado al hombre. Porque quien diga que nunca le fue hablado de Dios sabe que matar es malo, sabe que robar es malo. Pero ¿y cómo lo sabes? Porque Dios ha grabado las leyes en su corazón. También habla acerca de algo que ha sido muy mal interpretado, es acerca de la suerte. La Biblia nos habla que varias personas echaron suerte. Dios también se reveló allí. Cuando lanzaron a Jonás del barco, ¿qué hicieron? Echaron suerte para ver a quién iban a lanzar del barco. ¿Y quién salió sorteado? Jonás. ¿Y quién tenía la culpa y la responsabilidad de lo que estaba sucediendo? Entonces no fue suerte, fue Dios revelándose en ese momento de que Él tenía la responsabilidad. Cuando eligieron a Matías, cuando ya Judas había hecho lo que hizo, fue Dios también eligiendo allí a Matías. Hablando de Matías, cumpleaños hoy, para que lo feliciten ahora cuando vengan. También en el Antiguo Testamento Dios se revelaba a través del Urim y el Tumim, que eran dos piedras que tenían los sacerdotes en los pectorales. Era una manera también que Dios utilizó para revelarse al hombre. El Señor también se reveló a través de sueños, visiones, la voz audible, las teofanías, a través de los ángeles, a través de los profetas, a través de milagros y eventos sobrenaturales, cuando se abrió el mar, cuando estaba la nube, cuando estaba la columna. Allí Dios se estaba mostrando y se estaba revelando al hombre. Número 13, a través de la más grande revelación, y fue a través de su Hijo Jesucristo, que Dios se hizo hombre para estar con nosotros aquí en la tierra. Era Dios revelándose al hombre de la necesidad que tenía de buscarlo y de conocerlo. Dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Y la 14 y la última es la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios se le ha revelado al hombre. Entonces, nosotros no podemos decir: Dios, revélate a mi vida. Señor, revélame tu palabra. Señor, revélame tu propósito.
porque ya está aquí. Ya Él lo hizo, ya su palabra está ahí escrita, su palabra está revelada. Entonces no podemos estar pidiendo, Señor, revélate, porque ya Él se ha revelado de muchas formas y maneras, y una en especial que la tenemos a la mano es a través de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios se reveló, evidentemente lo vemos en Génesis capítulo 1, a través de la creación y primordialmente a través del hombre. ¿Por qué? Porque Él los hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros vemos a otra persona, vemos Dios revelado en ella. ¿Por qué? Porque Dios hizo a esta persona a su imagen y semejanza. Dios también en el Antiguo Testamento se revelaba a través de los ángeles, a través de señales y prodigios, visiones, sueños, palabras habladas a los profetas y a otras personas, y sobre todo también a través de la Escritura. Recordemos los salmos, los profetas, el Pentateuco. Allí Dios se estaba revelando de una manera escrita. En el Nuevo Testamento también Dios se reveló, que es a través de Dios, a través de la imagen de Cristo, a través de Dios hacerse hombre. También hubo ángeles, hubo señales y prodigios, visiones, sueños, también a través de la palabra hablada de los profetas y de los apóstoles. También Dios en todo momento estaba revelando su palabra. Ahora bien, la Biblia o la palabra, lo que conocemos como la palabra de Dios, que ya entendimos que le llamamos la Biblia, realmente es inspirada por Dios. Vamos a ver qué dice, y que ella misma se defienda, que la misma Biblia nos diga si efectivamente es o no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, bueno, ¿cómo sabes tú que Dios estuvo allí en medio? Ya vimos cómo los 40 hombres y en 1600 años tuvieron una coordinación perfecta. Pero ahora vamos a dejar que la Biblia se defienda sola, que la misma palabra de Dios se defienda. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? 3:16. Dice, lo leo. Dice, toda la Escritura, no alguna, no los versículos que me gustan, no capítulos que me gustan, o libros, o cartas que me gustan, sino, y aquí Pablo le está hablando a Timoteo acerca, no del Nuevo, porque no estaba cerrado, él no estaba cerrado lo que era el canon de la Biblia, sino estaba hablando del Antiguo Testamento, que era la base que ellos tenían. Y le está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que Dios escogió a estos hombres para escribir lo que allí nosotros conocemos hoy día como la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, 21, otra manera de defensa de que sí es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 21, y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, lo que allí se escribió no fue porque ellos quisieron escribirlo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, no es que Dios originó los eventos, no es que Dios hizo que mataran a los niños cuando estaban buscando a Jesús, no fue que lo hizo cuando Moisés. Él no originó esos eventos, esos fueron originados e influenciados por Satanás en cada uno de estos eventos. ¿Por qué? Porque él quería acabar con el Mesías, y en este caso el pueblo de donde iba a venir el Mesías. Sino que Dios a estos hombres, cada uno de los que escribieron, Él los inspiró para que, guiándolos en la Escritura, escribieran lo que ellos allí estaban viendo. Por ello es que dicen que la Biblia en algunos aspectos se contradice, pero si vamos y nos ponemos de un lado Edilia y Richard de este lado, y yo le pregunto, ¿qué ven hacia este lado? Quizás Richard dirá, yo veo
2 micrófonos y a una persona predicando. Pero quizás Edilia no ve los micrófonos y dice, yo veo a un hombre predicando. Ahí que se están contradiciendo lo que está diciendo. En ningún momento. Simplemente que el aspecto en el cual ellos están viendo, o la visual que ellos tienen con respecto a lo que allí está sucediendo, eso fue lo que escribieron. Es por ello que en un texto bíblico aparecen 10 hombres con lepra y que Jesús sanó y solo se devolvió uno, y vemos en otro texto de la Biblia, en otro evangelio, como solo habla de uno solo. Y muchos dicen, pero él se está contradiciendo. No, es donde el autor del libro se está centrando. Y allí, como ese ejemplo, hay muchos en la cual la Biblia, sencillamente el autor está marcando, es un punto de vista, es la manera de ver, de él tener su visual en ese momento. Entonces, ¿será posible que estas personas que hoy dicen, ¿cómo que la Biblia es escrita por Dios? ¿Cómo es posible si fueron hombres? Y es de preguntarle a estas personas, ¿ustedes creen que 40 personas en 1600 años orquestaron un plan y planificaron escribir pedacitos de Biblia según el momento en el cual Dios los estaba inspirando? Pedacitos de Biblia según su propio conocimiento, y que todo tuviera un hilo. Eso es imposible. Eso ni queriéndolo hacer lo hacen. Es imposible que ellos tuvieran un hilo perfecto y exacto como es las Escrituras. Y muchos dicen, bueno, pero es que Jesús metió la mano. Una vez una persona que trabajaba conmigo me dijo, lo que pasa es que Jesús influenció para morir en la cruz. Él fue el que provocó su muerte en la cruz. Y yo le dije, ¿cómo va a ser posible que desde el Antiguo Testamento, que estaba escrito cómo iba a morir Jesús, tú me digas hoy que Él planificó morir crucificado, que Él planificó que se le pusiera la corona de espinas, que Él planificó que lo escupieran, que no tuviera figura o no tuviera gracia en su rostro, como dice Isaías 53, que Él haya sido prácticamente un pedazo de carne colocado allí en un madero, y además que en el Antiguo Testamento Él haya planificado en ese momento que le clavaran una lanza en el costado y que ninguno de sus huesos hubiese sido partido o quebrado, cuando eso era una ley. Es imposible que alguien que haya investigado y quiera decir y desmentir lo que la Biblia dice. Muchos ateos dicen que esta es la mentira más grande, la palabra de Dios. Pero cuando hay personas que se dicen ser ateos y quieren desmentir la palabra de Dios, sencillamente caen postrados, arrodillados, creyendo realmente lo que dice. ¿Por qué? Porque la misma palabra se defiende por sí sola y les demuestra a ellos que están equivocados. Muchos ateos han hablado acerca de la palabra de Dios cuando eran ateos y comienzan a investigarla. ¿Por qué? Porque resulta que creen y comienzan a creer en que realmente es la palabra de Dios. Algo que me encantó y se los leo. El libro o la Biblia es el libro más amado, pero también el más odiado. Es el libro que más ha unido a la humanidad, pero también el que más la ha dividido. La Biblia es el libro por lo que muchos han hallado la vida, pero también por la que muchos han encontrado la muerte. La Biblia es el libro que ha sido más destruido de todos, pero también es el libro que ha sido más impreso. La Biblia se encuentra en los ranchos de los más pobres, pero también se encuentra en el palacio de los ricos. La Biblia está llena de consejos de un ayer prácticamente olvidado, pero está más al día que el periódico de mañana. La Biblia es el libro más buscado por aquellas personas que tienen necesidad.
la Biblia es donde todas las predicciones que se hicieron de un futuro ya se han cumplido. Y algunas están por cumplirse. Hermanos, no hay otro libro igual que la Biblia. Después de esto podemos seguir dudando de que la Biblia es la palabra de Dios. Sé que nosotros aquí no tenemos duda, pero es bueno saber y conocer un poco acerca de este libro que muchas veces nosotros mismos hemos hasta despreciado. Conocer que esta realmente es la palabra de Dios, para cuando personas vengan sin un fundamento claro a preguntar acerca de la Biblia, nosotros poder tener ese fundamento sólido y decirle a las personas que realmente tú quieres comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Investigue, busque, indague, hágalo usted. No venga a mí a que le aclare una duda que usted no va a creer. Búsquelo por usted mismo y dése cuenta si es o no es la palabra de Dios. Llegue usted mismo a la conclusión de si es o no es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es la palabra de Dios? Ella misma dice que es luz. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Dice que es viva y es eficaz. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es su palabra profética. Hebreos capítulo 1, que lo leímos ahorita. Ahora bien, existen varios conceptos de que qué es la palabra de Dios, y podemos aquí pasar toda la mañana, toda la tarde y la noche tratando de conseguir un concepto claro acerca de qué es la palabra de Dios, y creo que nos vamos a quedar cortos. Pero aquí les traigo simplemente dos conceptos. Hay unos que dicen que la palabra de Dios es el poder creador de todas las cosas, y Jonathan Leeman dice que es la fuerza más poderosa del universo. Y vamos a ver cómo es esta fuerza creadora más poderosa del universo. Hebreos 11, del 3 al 5 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que fue hecho de lo que no se veía. Juan 1:3: todas las cosas fueron hechas sin él. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Salmo 33: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Colosenses 1:16-17: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hermanos queridos, todo lo que nosotros podemos ver y hasta lo que no podemos ver fue creado por Dios. ¿Podemos ver el aire? No lo podemos ver, pero existe. Sí. ¿Podemos ver el oxígeno? No lo podemos ver, pero existe. ¿Podemos ver el calor? Que está haciendo calor aquí. No lo podemos ver, pero existe. ¿Podemos ver el frío? No lo podemos ver, pero sabemos que existe. Todo eso fue creado por Dios. Y ahora vamos a hacer un ejercicio cortito. Cierre sus ojos un momentico, 3 segundos. 1, 2, 3. Ábralo. ¿Usted sabe cuántos músculos usted acaba de activar nada más abriendo y cerrando los ojos? 10,000. Y todo eso, ¿por quién fue creado? Solo eso. Sin hablar de lo que mi esposa me estaba diciendo del músculo cuando uno sonríe. Todo eso, mis hermanos queridos, fue creado por Dios. Esto no vino de un Big Bang. Esto no vino de una explosión o de una suerte. Esto vino solo por la palabra de Dios. Dios lo vemos desde el Génesis, cuando su palabra comienza a crear. Dice desde el 1 al 26: hágase la luz,
y la luz se hizo cuando el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Y es interesante porque Dios no había creado las lumbreras, esa es la que negó como en el tercer o cuarto día, pero Él dijo en ese momento, hágase la luz. ¿Y cómo iba a haber luz si no había sol ni luna? Porque Él es la luz. También dijo, sepárese las aguas de la tierra y hágase el firmamento. Y es interesante ver la palabra de Dios cuando había agua abajo y también había agua arriba. Y nos ponemos a pensar, ¿y de dónde salieron los polos? De esa agua que cayó del cielo, porque se tuvo que recoger y las aguas tuvieron que quedarse en algún sitio porque eso no se fumó. Eso es lo que se conoce hoy como los polos. También dijo, produzcase la hierba verde, árboles, y se hizo todo, nada más con su palabra. Luego hágase las lumbreras, las estrellas y todo eso. Produzca la tierra seres vivientes, y todo eso, mis hermanos, se hizo tan solo con su palabra. Tenemos que la palabra de Dios es creadora, pero también, mis hermanos, una vez después de haber creado, les leo un último pasaje. Miren esto, Job capítulo 26, Job 26 del 11 al 14. Miren lo que dice. Dios puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder. Es decir, cuando vayamos a la playa y veamos las olas moverse, vemos también la revelación de Dios, la mano de Dios allí. Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo el borde de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Entendemos que tenemos un Dios que habla y crea y todo, y hablamos de creación, y es que no había nada y Él creó de la nada. Eso es lo que se entiende de creación, que no había absolutamente nada y con su palabra Él creó. Y vemos que esto, la Biblia dice en Job, que eso es lo que es el borde de su manto, que eso nada más es un susurro de su voz. Imagínense que todo lo creado, todo, absolutamente todo cuanto vemos y no vemos, fue hecho por Dios nada más con un susurro. Imagínense si Dios hubiera tronado, ¿cuánto hubiese más creado? Dios también restablece vidas y le da vida a los muertos. Conocemos, evidentemente, varios testimonios. Estas Dorcas, recuerdan a Tabita Kuma, que el Señor la levantó. Conocemos a Lázaro, la historia de Lázaro. Conocemos la historia de Eutico, el niño que estaba escuchando la palabra y se quedó dormido en el libro de los Hechos y se cayó de un piso alto y murió, y a través de la palabra el niño revivió. Pero también el Señor crea hueso, crea carne, tendones, todo cuanto necesita el hombre para la vida. Y lo podemos ver en Ezequiel capítulo 37. Y es lo que se conoce o conocemos como el hueso de los valles, el valle de los huesos secos. Y les leo, capítulo 37, pueden irlo buscando. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaban llenos de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos, y miren lo que dice, y en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había sido mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba,
y he aquí el temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y Dios con su aliento, mis hermanos, dio vida, porque ellos en su momento sencillamente habían sido zombies, digámoslo de una manera. Habían sido reestablecidos estos huesos, pero hacía falta algo. Hacía falta lo que Dios le dio al hombre también en la creación. ¿Qué era? El aliento de vida. Y ahí es cuando Dios le dice, profetiza. Y él dice, palabra de Jehová. Quiere decir que también la palabra de Dios restituye y restablece, así esté seco y seco en gran manera. También la Biblia nos dice que ella es una espada de doble filo. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, mis hermanos, va a ser un instrumento también de juicio. La Biblia, en el momento en que a cada uno de nosotros nos toque, la Biblia será ese instrumento en que separe nuestras intenciones, de la cual, por lo cual nosotros hacíamos lo que hacíamos, pensábamos nuestros pensamientos y todo aquello que nosotros hacíamos. Es decir, va a haber una separación en lo que eras y por qué lo hacías. Y este momento realmente para muchos será un momento de felicidad, pero para otros será un momento realmente triste. Ahora bien, mis hermanos, para ir terminando, porque ya son las 10:30, ¿desde cuándo existe la palabra de Dios? ¿Desde cuándo está la palabra de Dios? Juan capítulo 1, verso 1. Antes de que todo existiera, o antes de que todo comenzara, es decir, aquí está siendo claro, está diciendo que antes del Génesis capítulo 1, versículo 1, que es el tiempo cronos que nosotros tenemos, antes de que Dios dijera, hágase la luz, antes de que se dijera la tierra estaba así desordenada, ya la palabra de Dios ya existía. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz que alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Esa luz, mis hermanos queridos, esa palabra, hay unas versiones que dice el verbo, donde dice palabra, dice el verbo. Esa palabra se llama Jesús. Desde el principio ya Él estaba. Desde el principio de la creación ya Él era. Es lo que se conoce como la eternidad pasada. Ya Él existió, ya Él existía antes de que todo fuera todo, porque antes no había nada. Entonces, conocemos realmente el fundamento de la palabra. Conocemos que la palabra o la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos realmente es la palabra de Dios. Apreciamos a la Biblia como tenemos que apreciarla. Hace 2 domingos tuvimos un día de misiones y hablaba que los musulmanes decían, ¿cómo es posible
que ustedes digan que la Biblia, y hablando, refiriéndose a los cristianos, y le decía, ¿cómo es posible que ustedes digan que la Biblia es la palabra de Dios y no la respetan? ¿Cómo es posible que ustedes digan que esta es de la mano de Dios inspirando a los hombres para escribir estas palabras y ustedes no le hacen caso a lo que allí está escrito? Y realmente fue algo bien. Yo no sé si ustedes, los que estuvieron el día de misiones, lograron captar ese mensaje, pero miren cómo hablan unas personas que creen en un Dios totalmente distinto, en un Dios que no es el Dios verdadero. Pero y nosotros que hemos conocido a Jesús, podemos nosotros darle el respeto y el valor que la palabra de Dios requiere y merece. Nosotros hemos logrado entender cómo nos ven otras personas cuando nosotros no cumplimos lo que aquí Dios nos ha establecido. Simplemente es de reflexión y es comenzar a valorar este libro. Es comenzar a valorar cada una de las palabras que allí está escrita. Hermanos, este libro fue escrito con sangre. Y este libro, mis hermanos, vale, vamos a decirlo en algo que no tiene sentido, pero vale lo que pesa. Este libro, mis hermanos, nos habla acerca de nuestra salvación eterna. Pero nosotros no somos el tema central. El tema central de este libro se llama Jesucristo. Y es al cual nosotros hemos decidido seguir y que nos ha dado unas instrucciones para la cual cómo nosotros debemos obedecer. Dios les bendiga, mis hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque con ella, Señor, tú estableciste los cielos, la tierra, todo cuanto vemos y cuanto no vemos, Señor. Con ella tú creaste absolutamente todo de la nada, Señor. Pero eso no es, esa es la manera en la cual tú te le revelaste al hombre, a cada uno de nosotros, Señor. La manera en la cual tú escogiste para revelarte, para mostrarte a la humanidad, para establecer una relación que lamentablemente en el Edén, Señor, se perdió. Pero no lo dejaste allí, tú seguiste insistiendo, mostrándote el hombre. Cuando enviaste a Jesús y te hiciste tu hombre y enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Y al escuchar cada una de sus palabras o leer cada una de sus palabras, podíamos comprender y entender que eras tú, Padre, hablándonos a través de tu Hijo, Señor. Señor, y hoy día que tenemos esta palabra escrita, Señor, que tenemos toda la recopilación, Señor, de tu libro santo, Dios, perdónanos porque quizás no le hemos dado la importancia que ella merece, Señor. Quizás, Señor, lo hemos tenido como un libro más de nuestra biblioteca, o un libro más de lectura, o solo un libro que agarramos los domingos y ya. Señor, perdónanos, Dios, porque no hemos sido diligentes ni prudentes, Señor, a entender acerca, Señor, de lo que tu palabra, Señor, nos depara para cada uno de nosotros, Señor. Señor, y te damos gracias, Señor, porque aquí en una de tus libros, de tus cartas, está primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice que tú eres un Dios justo, eres un Dios fiel, Señor. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Señor, y te queremos pedir perdón, yo particularmente, Señor, porque no he sido diligente con tu palabra, Señor. Señor, no le he dado el valor que ella merece. No le he dado, Señor, la importancia, Señor, en muchas cosas que aquí, Señor, tú tienes escritas, Señor. Y realmente cuando la hermana estaba hablando acerca del pueblo musulmán, Señor, y me sentía avergonzado. Porque no es posible, Señor, que aquí tú nos has dado instrucciones, Señor, de vida, y a nosotros, Señor, hacemos lo que nos da la gana y que nos place, Señor. Y decimos que somos obedientes a tu palabra. Señor, te queremos pedir perdón, Dios, porque no la hemos valorado, no la hemos apreciado, Señor. Y sobre todo no la hemos obedecido. Gracias también, Jesús,
porque tú fuiste ese ejemplo de obediencia, ese ejemplo de obedecer todo cuanto el Padre te había enviado o te había mandado a hacer. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, lo que aquí tú tienes escrito, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Ayúdanos a mostrarnos, Señor, como lo hablamos en la oración, como lo hablamos en el devocional. Ayuda a nosotros, Señor, a mostrarnos, Señor, a mostrarte a ti, pero de una manera que te honre, Señor, una manera que te glorifique y una manera, Señor, en la cual tú, al momento de nosotros estar en tu presencia, tú nos puedas decir: buen siervo, fiel. Todo esto lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.